Bueno, yo nací en Francia, cerca de París, de padres que eran inmigrantes de Polonia, pero que vinieron joven, se casaron en París, pero conociéndose ya. Y quedaron casi como enamorados de París, porque por la libertad, podían hacer lo que querían, podían salir, les gustó la comida, les gustó todo. Mi infancia fue una infancia normal, de cualquier chica de mi barrio. Igual no tuve nunca problema, a pesar de que mi apellido Wolanowski era un apellido bien polaco y que todo el mundo sabía que yo era judía, pero no tuve ningún problema. Mi padre era confecciones para damas, sacaba trabajo de Galería Lafayette y lo confeccionaba y lo entregaba. Aparte de eso, hacía alguna cosa de medida también cuando venían cliente. Y es un trabajo de temporada. Cuando terminaba una temporada no había mucho trabajo. Y en verano era otra temporada que tampoco no había mucho trabajo. Entonces mi padre se alquilaban una casita así un poco en el campo, fuera de París. Mi mamá y yo tenía 2 hermanitos y nos quedábamos los 3 meses de vacaciones afuera. Y vivíamos, yo creo que vivíamos bien. Hasta el comienzo de la guerra tuve una vida completamente normal. Bueno, yo siendo chica y adolescente, seguro que mis padres debían tener problemas de trabajo a veces y cosas normales, ¿no? Pero nada de persecución y de... Era en los años, mis padres vinieron a Francia en 1922 o 23, y en aquellos años era después de la Primera Guerra Mundial, se necesitaba mano de obra. Entonces estaban acogidos bien, después cambió. Bueno, todo era así normal hasta el principio de la guerra, hasta la guerra mejor dicho. Ya en 1938 ya venían muchos refugiados de Alemania, en general hombres solos, que se escapaban porque habían perdido el trabajo, muchos médicos, abogados. Yo me acuerdo que en casa vino un médico joven que pedía trabajo y mi padre dice ¿qué puedo hacer? ¿Qué sabes hacer? No sabía hacer nada de confección. Entonces le enseñó a planchar para que pueda trabajar y ganarse unos pesos. Necesitaban para sobrevivir. Bueno, eso en 38 ya se sentía los altoparlantes, no había televisión y poca gente tenía radio. Grandísimo que había en la calle con los discursos así agresivos y virulentos de Hitler que hablaba, que iba a conquistar todo el mundo, yo qué sé, no me acuerdo qué, pero me acuerdo todavía el sonido en los oídos de esa voz, que tenía una voz muy fuerte. Debía ser un buen orador, pero era terrible de oírlo. La guerra empezó el 3 de septiembre de 1939. Nosotros estábamos de vacaciones todavía y muy asustados, los judíos principalmente, por todas las leyes que Hitler prometía, por todo el trato que prometía dar a los judíos, exterminarlo, etc. No se lo creía mucho, pero igual asustados. Y yo estaba en una colonia de vacaciones con chicos de mi edad y salió una ley del gobierno que la colonia de vacaciones no vuelven a París porque teníamos miedo que se va a bombardear, que se quede. Y me quedé hasta noviembre o diciembre allá. Yo me acuerdo que no entramos en París. Bueno, mi padre sí. Cuando la guerra empezó, los franceses fueron movilizados. Mi padre no era naturalizado. Había pedido muchas veces
a ser naturalizado y siempre lo rechazaban porque él era muy flaco y no era apto para ser soldado. Entonces lo rechazaban, porque lo que buscaban con la naturalización se llamaba carne de cañón. Y mi padre enseguida se anotó como voluntario, como todos los extranjeros se anotaron enseguida, porque querían luchar contra Alemania para evitarse todo lo peligro que prometía. Mi padre fue mandado también al sur de Francia, me parece que se llamaba Sept-Fonds, el pueblo. Y ahí se quedó un mes o dos y lo mandaron de vuelta a casa por inapto. Empezó la guerra y se tenía miedo que iban a bombardear París. Los alemanes empezaron a ganar. Entonces la gente de París se fue saliendo asustado, todos, judíos y no judíos, saliendo de París para evitar bombardeos, no se sabía lo que teníamos, la gente tenía miedo. Bueno, mi padre no estaba, se ve que estaba todavía ahí haciendo el ejército y yo me fui con mi mamá y mi hermanita y una tía, porque yo tenía un hermanito que tenía casi 2 años menos que yo, pero que en 1937 él salió corriendo, cruzando una calle y lo mató un colectivo. Así que en mi casa la tristeza empezó realmente ese fin de año 37, porque el accidente pasó el 27 de noviembre de 1937. Bueno, nosotros llegamos a subir a un tren porque la gente se escapaba, no se sabe dónde podía, y llegamos a una playa de Bretagne que se llamaba La Baule, que era una playa muy linda. Allí alquilamos algo y al fin de cuentas los alemanes llegaron allá. Pero lo único que hicieron los alemanes cuando llegaron, en un día o 2 días desapareció todo. No se encontraba ni pan, ni chocolate, ni medias, compraban todo. Finalmente los alemanes invadieron París. París fue declarada ciudad abierta, quiere decir que no se bombardeó. Y bueno, y nosotros regresamos a casa. Los alemanes invadieron París en 1940. 40 pasó tranquilo, más o menos, hubo algunos fusilamientos, eso, pero no eran a nivel así importante, no era muy divulgado. Pero el 14 igual la situación había cambiado, no había trabajo, había mucha gente ya que volvió de la guerra, muchos eran prisioneros. Los prisioneros judíos se salvaron de ser deportados, eso sí. Y el 14 de mayo de 1941, de repente, mi padre, como todos los extranjeros, recibieron una nota de la jefatura de París pidiéndole que se presente que se presente el 14 de mayo, lo recibimos antes, decía acompañado de un familiar, pero no decían para qué. Y como la mayoría de los judíos que vivían en Francia estaban contentos de vivir tranquilos y creían en lo que decían todos los monumentos, todos los papeles, libertad, igualdad y fraternidad, tenían confianza y se presentaron. Se presentaron y ya no lo dejamos salir. Al contrario, yo fui con mi mamá, mi hermanita estaba en el campo, y nos dijeron de traer una frazada y algunos efectos personales que lo iban a mandar en campo para trabajar. Bueno, no lo tomamos tan mal porque había muchos prisioneros y era normal que faltaba mano de obra, pero pensamos que lo iban a mandar o al campo o en fábricas o cosas por el estilo. Lo mandaron a un campo
donde no lo trataron mal, eran más o menos 2000 personas. Fue la primera arrestación grande así. Pero al fin de cuentas no trabajaron, no hicieron ningún trabajo especialmente útil para Francia. Sí, tuvieron que cuidar las barracas, pelar papas, cuidar los caminos del campo, pero no lo trataron mal. Al contrario, podían salir al pueblo, era una ciudad cerca de París, chiquita, nosotros podíamos ir a verlo una vez al mes, le podíamos mandar paquetes, recibíamos cartas, pero estaban encerrados allí, no podían viajar libremente ni nada. Pero no eran tan encerrados porque en el mes de abril o mayo de 1942, mi padre con un amigo salió al pueblo, dijo, para comprar cigarrillos y se tomaron un colectivo y se vinieron a París. Bueno, mi padre no podía estar en mi casa porque si lo venían a buscar lo encontraban enseguida. Entonces primero se escaparon, ¿no? Fui a la casa de una tía mía, cual marido era prisionero, pero allí se quedó poco, qué sé yo, 8 días o algo así. Mi tía empezó a tener miedo porque los parqués en París se ve que son finitos. Y cuando uno caminaba, el vecino de abajo sentía. Como ella vivía sola y de repente otra persona se siente cuando hay más ruido. A pesar de que se quitaba los zapatos y se cuidaba, y empezó a tener tanto miedo que mi papá, para no perjudicarla, yo ni lo vi cuando él se escapó en ese tiempo, porque teníamos miedo de tener contactos personales para que no lo encuentre. Bueno, y fue a la casa de una amiga que el marido también era prisionero, y allí pasó lo mismo. Entonces yo no sé si se llegó a quedar en París 2, 3 semanas, y al fin pagó a una persona para volver al campo, imagínense, para constituirse prisionero de vuelta, porque tenía miedo que si lo arrestan lo van a matar. Bueno, finalmente eso pasó, digamos, en el mes de mayo de 1942. Y el 28 de junio de ese mismo año, 1942, los encadenaron. Eso fue una cosa muy brutal, y lo llevaron a la estación de ferrocarril, lo pusieron en trenes, pero no en los trenes comunes, en los furgones donde van los animales, que decían 40 caballos o 38 vacas, yo qué sé qué. Los apilaron allá, tanto apilado que después me contó mi marido, que también fue en este campo, con 4 hermanos que se veía diariamente, que los apilaron tanto que se perdieron en ese vagón, que ya no se encontraron más. Y cuando pasaba en las estaciones que paraba, le pedían agua a la gente o a la Cruz Roja. Mientras que cruzaron Francia, le tiraron agua con manguera, porque era prohibido, no se podía acercar. Pero había gente de buena voluntad que igual se arriesgó. Pero cuando cruzaron Alemania y Polonia, la Cruz Roja directamente le gritaba que ellos no estaban para ayudarlos a los judíos. Así le gritó la Cruz Roja. Eso me lo contó mi marido. Y llegaron a Auschwitz. Bueno, allí era dramático. Yo no fui, pero mi marido contó, escribió varios libros, y era realmente el infierno. Nosotros nos quedamos en casa, estábamos muy preocupadas, pero mi papá escribió una carta, la última carta, donde decía que casi estaba aliviado porque iba a Alemania para trabajar, que los alemanes eran todos movilizados. También era una cosa que podía ser normal, porque faltaba mano de obra. Pero nadie pensó a dónde lo llevaron, porque era una cosa
que no cabía en la mente humana. Bueno, lo que nos llamó la atención es que nadie recibió cartas, ni una vez. Decíamos, puede tirar una carta o algo, yo qué sé, a lo mejor estaba prohibido, pero nadie recibió noticias. Los alemanes se ponían cada vez con más decreto contra los judíos, entre tanto nos habían impuesto haciendo cola que todos los judíos se presenten tal día y nos dieron una estrella donde decía judío, juif en francés, y que teníamos que tener cosido arriba de la ropa. Y en la cola donde yo estaba con mi madre y mi hermanita, había un cura, 2 personas atrás de mí. Entonces yo le dije a mi madre así despacito, mira mamá, hay un cura acá. Y él escuchó. Entonces él se acercó a mí y dice, sí, mi hijita, yo estoy acá porque mi abuela era judía, porque ellos decían las leyes alemanes, hasta la 3ª generación. Bueno, el día que teníamos que salir con la estrella, yo me acuerdo, y había leyes que no teníamos derecho a ir a hacer los mandados hasta las 11 de la mañana. Como había muy poco alimento, a las 11 de la mañana ya no había nada. Que no teníamos derecho de entrar en un jardín, en una plazoleta, en un cine, en un café, que a las 8 de la noche no teníamos derecho de circular en la calle, que teníamos que tomar el metro, el último vagón, un montón de restricciones ya había. Y teníamos cada vez más miedo. Miedo, angustia, era muy difícil ya. El día 15 de julio de 1942 era el día de mi cumpleaños, yo cumplía 17 años. Y una amiga mía que iba conmigo al liceo, que éramos muy amigas, dice, mira, ¿qué podemos hacer? Festejarlo no podíamos. Hacer una torta, si había un poco de alimento, no era para hacer tortas. Entonces dice, bueno, era en verano, vamos a pasear. Nosotros vivíamos cerca de un boulevard muy lindo. Bueno, era verano, teníamos una blusa cada una y ahí cosido la estrella que decía judío. Caminamos bastante despreocupada porque éramos jóvenes y qué sé yo. Y de repente, enfrente de nosotros, vienen 2 muchachos de la edad nuestra. Y con un lápiz, cada uno no quisieron tocar la estrella. Entonces le dimos así con una tapa sobre la mano para bajarle el lápiz y ellos nos contestaron riéndose de nosotros. Bueno, esa noche cuando la van a venir a buscar no van a ser tan orgullosa. Al principio no lo tomamos muy en serio. Dije, bueno, son unos atrevidos, así, cualquier cosa, pero después ella era un poco más avivada que yo. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a decirle a tu madre y a mi padre lo que nos pasó con esos muchachos y vamos a ir a dormir a la casa de una señora que le hacía terminaciones a mano del trabajo de los padres que hacían tejido de punto, fabricaban tela de jersey así, y vamos a estar juntas. Eso fue la idea nuestra. Bueno, cuando yo llegué a la casa de mi madre y que le conté, ella sí lo tomó muy en serio y se asustó muchísimo. Dice, sí, vayan, porque siempre se toma primero los hombres y los jóvenes, y se asustó. Y yo le dije que venga conmigo y ella dijo, no quiero ir porque ella había ido a buscar a mi hermanita ese día al campo y mi hermanita era así un poco delicada y vomitaba en el camino y no se sentía bien. Dice, no, vayan y déjame la dirección. Y estaba tan nerviosa que me dijo que le escriba en la pared de la cocina
que estaba pintando con una pintura que se lavaba. Yo dije, mamá, dice, sí, porque si me lo escribís en un papel estoy tan nerviosa que tengo miedo de perderlo. Bueno, y me dio, me acuerdo, manteca, queso blanco y alguna cosa que había traído de afuera, y dice, vaya enseguida. Bueno, nosotros nos encontramos a la casa de esa señora y la señora contenta que le traje las cosas esas de comida. Lo único que nos pidió que nos saquemos los zapatos, porque como también ella vivía sola, una señora mayor, no quería que los vecinos sienten cosas raras. Al otro día de mañana, cada uno dijo, bueno, vamos a ir a la casa, y yo de repente me encuentro con una vecina que era una señora así gorda y que era la única vecina con quien nos llevábamos un poco mejor, y me dice, ¿dónde vas? Y yo digo, bueno, voy a mi casa. No sabes lo que pasó esa noche, toda la noche vinieron gente golpeando, gritando, se sintió gritos y llorar. Toda la noche la gente gritó que déjeme, vaciaron todos los departamentos donde había judíos, gente mayor, gente en camilla, niños, y tú te vas así tranquilamente a tu casa. Bueno, primero me dijo que mi madre y mi hermanita estaban salvados, que no le había pasado nada, pero que mi madre le había pedido por favor que ella venga, que no me deje llegar a casa. Bueno, yo dije, no, voy a ir igual, quiero verla, porque estaba muy nerviosa cuando me dijo todo eso. Y entonces ella fue más rápida que yo y me dio una paliza. Yo cuando me dio la paliza me quedé así, dura, porque era muy inesperada. Y yo dije, bueno, no voy, me vuelvo a lo de la señora. Pero en realidad no hice eso. Agarré otro camino más largo y fue igual a mi casa. Subí las escaleras, nosotros vivíamos en el segundo piso, rapidito, y despacito le empecé a golpear a la puerta, despacito, diciendo quién era yo. Bueno, al fin me abrió y no me dejó ni entrar. Dice, estamos bien. Me dio un paquete así grande de galletitas que había horneado toda la noche de los nervios porque no durmió. Ni sé si había alemanes, creo que eran todo policía francesa. Y dijo que efectivamente golpearon y varias veces la puerta y todo, y ella no abrió. Por suerte no le rompieron la puerta, porque en la casa de mi amiga rompieron la puerta, pero ellos no estaban. Entró y vio toda la casa revuelta, se asustó. Entonces un vecino que le escuchó como ella estaba, le dijo, no te preocupes, que tu padre están a salvo, están aquí y allá. Bueno, y mi mamá, mientras tanto, tenía también mucho miedo, porque la primera redada fue en la noche del 15 al 16, pero después siguió durante el día 16 y en la noche del 16 al 17. Arrestaron esa vez muchísima gente. Se llamaba la redada del Veldiv. El Veldiv era un gran estadio donde se hacía deporte, y ahí pusieron a toda esa gente arrestada. Entonces mi mamá estaba muy asustada y hacía tiempo que quería ir en la zona libre. Francia era dividido en dos. Una parte de todo el norte, con todas las costas, eran ocupados por los alemanes. Y en la otra parte se había hecho un gobierno, el gobierno de Vichy se llamaba. Allí no molestaban a los judíos. En un momento así de angustia y de no sé cómo decírselo, se le ocurrió a mi madre, una vecina que teníamos enfrente, una señora joven, que el marido era preso también de los alemanes, y que tenía un perro muy grande y que se vestía mucho mejor. También tenía que dar de comer a ese perro grande. Veía un cambio en su vida. Y en ese momento de desesperación se le ocurrió que esa señora a lo mejor era una que pasaba gente en la zona sur. Y entonces cuando la señora esa gordita, la vecina, Madame Imbert,
bajó de vuelta, le tuvo que pedir, no sé cómo, porque para ir a ver a una señora desconocida y pedirle si hacía una cosa ilegal en tiempo de guerra, era bastante peligroso. Bueno, finalmente yo no sé cómo la llegó a convencer y fui, y efectivamente esa señora hacía eso de pasar ilegalmente gente en la zona sur. Yo tenía una tía que vivía cerca, que el marido era prisionero, que también vino con nosotros a la casa de la señora mayor, y el papá de mi amiga, y nos quedamos, bueno, una noche más allí, y después la señora nos dijo que podemos ir. Bueno, era época de vacaciones, así que una pequeña valijita podíamos llevar, porque era normal. Y fuimos. En el camino salimos con la estrella cocida. Y después sacamos el saquito que la tenía, lo pusimos bien en el fondo de la valija, o descosimos la estrella y la dejamos tirada. Y llegamos a la estación que estaba llena de gente, porque por las vacaciones y por otra gente que trataba de huir de París. Y teníamos mucho miedo, porque había delante del hombre que llevaba los pasajes, había un alemán, un gendarme francés, y un poco más lejos otro alemán con perros, todo era una cosa terrible. Pero ella nos tranquilizó, dice, usted tranquila, le recomendó al papá de mi amiga, que tenía toda la boca de diente de oro, que era una característica que se hacían los judíos cuando tenían problemas con los dientes, que no abre la boca. A mi mamá y a mi tía, que tenía acento extranjero también, le recomendó que no hablen para nada. Y bueno, y nos acercamos. Y ella tenía una estrategia. No sé qué le hizo al perro, que cuando llegamos, el perro empezó a saltar sobre el perro del alemán. Y se empezó a hacer mucho ladrido, mucho grito. Y estaba tan nervioso el alemán que nos empujó así, todo un montón de gente. Ros, nos empujó sin pedir cédula, sin pedir nada. Y fue una suerte, fue un milagro. Bueno, entramos en el tren, lleno de gente, que nos tuvimos que poner entre dos trenes, que hay esos sopletes. Y ahí también pasó un pequeño milagro, porque en la clase donde íbamos mi amiga y yo, había una sola chica que el padre era un comisario. Quiere decir que él trabajaba en una empresa judía, y los judíos habían perdido el derecho de tener empresas, ni negocio, ni empresa, ni nada. Entonces él lo pusieron de comisario, se llamaba, que él era como el dueño, y teníamos miedo, porque ella sabía que éramos judíos, que no teníamos derecho de pasar la línea, ni nada. Y la miramos, mi amiga y yo, así bien a los ojos. De repente nos hizo una sonrisa, entonces entendimos que no va a decir nada. Bueno, viajamos y nos llevó en el andén cerca de dos hombres jóvenes, y dice, bueno, ellos son de la región esa, ellos lo van a pasar. Y nosotros nos asustamos, dijimos, no, venga con nosotros, le teníamos confianza a ella, yo qué sé, todo era miedo y angustia. Y ella cruzó el andén con el perro para volver a París. Ellos nos pusieron en una camioneta así cerrado, todo amontonado. Viajamos muy poquito y ya se hizo casi la noche. Cruzamos un campo liso primero, después entramos en una zanja que estaba lleno de cosas que nos pinchaba, nos arañaba, y nos pusieron ahí y dijeron que ahí no podemos hablar, ni casi no respirar, que tenemos que esperar hasta la señal que ellos nos van a dar para cruzar, porque ya estamos en la línea. Y veíamos pasar las patrullas de alemanes con el fusil, cada, qué sé yo, cada 10, 15 minutos pasaba una patrulla.
apenas si respiramos. En un momento dado nos hizo seña que ya. Entonces él pasó, un muchacho pasó primero con mi mamá y mi hermanita que tenían 9 años más o menos. Después pasó el otro con mi tía y el papá de mi amiga. Y después nos pasamos nosotros dos, mi amiga y yo sola, siguiendo. Llegamos del otro lado y ahí nos arrestaron policía francesa, pero ya de la parte libre de Francia. Nos pidieron la cédula, teníamos la cédula que decía judío, pero ellos estaban acostumbrados, no sé si eran arreglados con los muchachos. Nos llevaron a un hotel y dijeron que, bueno, que no quedemos allá hasta que ellos nos avisen. Ya era de mañana. Bueno, lo primero que teníamos ganas, mi amiga y yo, era de lavarnos. De los mosquitos, de los arañazos, del miedo, creo que también. No, me acuerdo que nos lavamos como 1 hora. Bueno, después que nos lavamos bien, empezamos a tener hambre. No solamente nosotros, todos. Entonces mi mamá le preguntó al policía que estaba abajo si podía ir a comprar algo de comida. Dice, sí, vaya acá nomás, no se entretenga mucho y vuelva. Y me acuerdo que compró pan, uvas, pera y nueces, creo. Bueno, y eso comimos. Cerca de las 10 u 11 por ahí vino un otro policía y nos puso en un coche y nos llevó a un pueblo que se llamaba Confolens y que era cerca de Limoges. Un pueblito lindo, chico. Bueno, ahí alquilamos 2 piezas, una mamá, mi tía y yo y mi hermanita, y otra para mi amiga y el papá. No había mucha comida tampoco, pero mi mamá era una señora así con mucho coraje, entonces ella iba de mañana temprano a los alrededores, compraba leche, manteca, pollo, bueno, y nos arreglamos. Bueno, pasó un tiempo y un día vino unos policías y arrestaron a mi tía y al papá de mi amiga. Y nosotros nos quedamos un poco más, mi mamá y mi hermanita, y después nos llevaron a otro pueblo. Porque como mi mamá era extranjera, tenía residencia obligatoria, quiere decir, podíamos movernos todo, pero no podía, tenía que ir todo una vez al mes en la alcaldía a afirmar que estaba ahí. Nos llevaron a otro pueblo, también no muy lejos, que se llamaba Émoutier. Ya empezaba a venir el otoño y alquilamos, había un hotel grande allí donde era lleno de refugiados de Alsace-Lorena. Y eran todos judíos, eso que se habían escapado. Bueno, quedaba una pieza libre, la alquilamos y pronto empezó la escuela, pero había solamente una escuela primaria que mi hermanita empezó a ir. Y yo estaba dando vuelta ahí un poco aburrida hasta que encontré una chica 1 año mayor que yo que dijo, bueno, vamos a ir a Limoges si querés, vení conmigo, vamos a ver si encontramos alguna o para estudiar o para trabajar, para hacer algo. Bueno, fuimos a una organización judía que se ocupaba así de todos los refugiados y nos dijeron de ir a otro lugar, a Poulouza, donde la gran casualidad tuve la ocasión de conocer al que era después el futuro Marcel Marceau, el mimo. Bueno, en aquel tiempo se llamaba Marcel Markovitch, yo me acuerdo qué. Pero ya tenía mucho talento porque de día estábamos así tristes buscando trabajo de un lado y del otro, y de noche cuando nos reuníamos no teníamos comida y me acuerdo que había lleno de cucarachas a donde dormíamos, era terrible. Entonces él nos hacía juego, nos hacía hacer cosas de teatro, de cosas, ¿no? Para divertirnos, ¿no? Para olvidarnos. Tenía mucho talento ya. Bueno, y después de 2 o 3 días, a mi amiga y a mí me mandaron a un castillo donde había niños así que
los padres habían sido arrestados o que los padres trabajaban y no tenían dónde dejarlos, que tenían miedo. Bueno, había lleno de niños, entonces nos pusieron allí para ocuparnos de los niños más chicos. Pero poco tiempo. Después a mí me mandaron a ayudar a un médico, que también él era refugiado, que iba en las aldeas a ver si había gente que necesitaba cuidado médico o heridos o algo. Bueno, lo fue ayudando así, qué sé yo, una semana o dos. Y después me mandaron a otro castillo que se llamaba Chabannes. Y ahí me quedé todo el año, terminando el año 42 y entrando en todo el año 43. Pero cada vez los alemanes ya no conquistaban tan bien las cosas. En Rusia no le iba tan bien tampoco. Y cada vez que los alemanes tenían reveses en la guerra, se ponían más malos, más crueles, más deseando eliminar a los judíos. Era el programa de ellos. Entonces el director de ese castillo, que no era un judío, era un resistente, Monsieur Chevrier se llamaba, dijo que ya era peligroso mandar a los chicos a la escuela del pueblo y vamos a enseñarle a los más chicos acá. Entonces yo, por ejemplo, me encargaron de niños de 6 y 7 años para enseñarle a leer, a escribir, a contar, en fin, las cosas elementales, hasta que las cosas se pusieron peor todavía. Los alemanes empezaron ya a invadir la zona libre y la organización que pagaba la alimentación y la cosa de todos esos castillos donde había niños refugiados, escondidos, dio la orden de los niños más chiquitos de llevarlo en lugares así, en lo de campesinos que aceptaban y se le pagaba. Y los niños más grandes de tratar de mandarlos a colegios. Los niños chiquitos no tenían cédula, pero tenían carta de alimentación, donde era lo que podían comprar de pan, de azúcar, de carne, de leche, qué sé yo. Eso era muy necesario, sin eso no se podía comer. Y con un líquido especial que nos dieron lavábamos los nombres y le pusimos nombre inventado muchas veces, que empezaba con la misma letra y que tenía la misma cantidad de letra. Y si el nombre era un nombre que podía pasar, lo dejamos. Ahora, si el nombre era un nombre típicamente judío, lo teníamos que cambiar. Eso era más complicado porque los chicos, si se le cambiaba el nombre, era muy difícil hacerle entender. Y yo mismo llevé mucho grupo de niños, de 4 o 5 niños, no había que llevar demasiado para no llamar la atención, porque ya en los alemanes circulaban en los trenes, en la zona libre, en toda parte, y yo siempre pedía cerca de donde estaba mi mamá y mi hermanita para pasar unas horas con ellas. Bueno, cuando terminamos de distribuir a todos los niños pequeños, quedaba un grupo de varones grandes que lo mandaron a un colegio, a un internado de varón, y de chicas. Y nos mandaron a un internado en un colegio de señoritas que se llamaba en Bourganeuf. Y bueno, nos quedamos allí en ese colegio, la directora sabía que éramos judías y a todo el mundo le dijimos que éramos refugiados de Lille. Nosotros también nos cambiamos la identidad y bueno, y estudiamos. Era un colegio pago, que no todo el mundo podía ir, así que las chicas que estaban eran de una posición económica más o menos buena. Y recibían paquetes de la casa, que ni comía la comida de lo que nos servía. Comían jamón, pan blanco, manteca, queso, yo qué sé. Pero nunca nos ofrecieron algo. Ella sabía que éramos refugiadas, no sabía que éramos judías.
cada vez se oía que los alemanes estaban acá, que estaban allá, que ya iban a llegar. Entonces había pedido si yo podía hacer venir a mi hermanita también. Bueno, la directora primero hizo un poco de problema, pero después me tenía simpatía porque yo le pedía el libro prestado de la biblioteca y eso le gustaba. Y ella vino y estaba conmigo en el colegio, era la única niña. Se llegó la Pascua de 1944. Bueno, todas las chicas se iban a la casa de ellas. Y nosotros, las chicas judías, estábamos bastante tristes. 2 chicas y mi hermanita y yo le pedimos a la directora que queremos irnos a ver a nuestras familiares. La directora no quería que vayamos porque dice, mire, la situación está malísima, los alemanes están muy agresivos, mejor quédese acá, pero nosotros insistimos tanto porque necesitábamos un poco de calor humano, un poco de alegría, porque en ese colegio seguro estábamos pasablemente tranquila, pero había mucha tristeza. Yo me acuerdo que en la primavera, cuando empezó a florecer las florcitas de los campos así, y yo estaba mirando ahí por la ventana y yo decía, ¿cómo puede florecer esas florcitas y nosotros está tan hundido en un pozo de miedo y de angustia? Y bueno, finalmente nos fuimos. Bueno, yo llegué a la casa de mi mamá con mi hermanita, estábamos muy contentos, ella nos preparó una comida riquísima y bueno, y de estar junta, todo fue mucha alegría. Pero duró poco. El día 6, al otro día, de repente y por primera vez llegaron los alemanes al pueblo. El hotel era en la calle principal y ahí de repente sentimos gritos y golpes de botas y cantos. Llegaban los alemanes. Mi mamá no me dejó ni acercarme a la ventana de tanto miedo que tenía. El primer día que llegaron, después de todo ese alboroto, ese ruido y todo, arrestaron a los resistentes, a los sospechosos de resistencia, a los que eran de izquierda, toda esa gente. Entonces mi mamá se agarró así de la cabeza y dice, ay, por suerte no es para nosotros. Y el señor del hotel, que se llamaba Pénicaud, le ofreció a mi mamá, del otro lado del ferrocarril había campos, ¿no? Y él tenía campo también allá. Y tenía una casillita de madera donde guardaba alguna herramienta. Dice, pero no van a poder ni sentarse, las 3 van a tener que estar paradas. Bueno, mi mamá me lo comentó. Y yo dije, mamá, ¿dónde vamos a sentarnos? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué sé yo? Cosas idiotas, porque no me daba cuenta del peligro. Dice, sí, tenés razón. Pero al otro día, de la angustia que ya tenía, me mandó que vaya a la casa de esa chica que había ido conmigo a Limoges a buscar trabajo, a ver lo que hacían ellas. Ella era de Alsace-Lorraine, vivía con la madre y 2 tías. Y las 3 mujeres eran muy altas y muy flacas. Bueno, yo llegué allí, que era, qué sé yo, 10 minutos de la casa donde yo vivía, y las encuentra en la calle, las 3 mujeres, altas y flacas, que yo la vi de espalda, ni la vi de cara, y entre 2 alemanes caminando por la calle. Entonces me puse furiosa porque toda esa gente de Alsace-Lorraine hablaba perfectamente alemán. Y digo, ¿cómo? ¿Están hablando con 2 alemanes? Entonces volví corriendo a mi casa, no me di cuenta que la estaban arrestando. Yo qué sé, estaba en la luna o no sé qué, y cuando yo llegué, ya delante de la puerta del hotel, había el monsieur Pénicaud, el dueño, la señora y la suegra, parado, todo nervioso, y yo iba a entrar. Me agarraron de la mano él y dice, no. Y la señora me dijo, ya es demasiado tarde, ya los arrestaron a todos. Ah, yo digo, bueno, ¿dónde está? Y yo quería ir con ellos, ¿qué iba a hacer yo sola? Y finalmente
el Señor me tenía así de la mano y para retenerme. Y yo forcejeaba para soltarme. Dice, no, 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 no vas a ir. Dice, no pude salvar a tu hermanita y tu mamá, pero tu mamá me pidió que te salve a vos. Y no, no vas a ir. Yo dije, sí, sí. Bueno, finalmente, dice, ¿sabes qué? Vas a entrar en la resistencia, así vas a ayudar que los alemanes pierden más rápido la guerra. Bueno, eso me convenció en el momento. Ni pude llorar esa noche, porque no, estaba tan tensa que además siempre tenía la esperanza, una esperanza un poco idiota de que llevaba a la gente para trabajar, porque si llevaban niños, ¿para qué lo querían? Pero a nadie se le ocurrió lo que pasó, a nadie. Ni podíamos pensarlo, ni nadie sabía. Y bueno, y a la mañana temprano me alcanzó él en la mitad de la noche, me alcanzó un sándwich, me dio creo que 100 pesos, 100 francos, y me dice, y me bajó una valijita chica que mi mamá con el pie había tirado afuera, y me dice, bueno, ándate al colegio, después ya vas a ver cómo entrar en la resistencia. Y yo me fui y había dos maneras de llegar al colegio, o por el tren o por un ómnibus. Pero el ómnibus se iba antes, entonces me fui a la cola del ómnibus. Y yo estaba ahí parada, tenía dos cédulas, la verdadera en un bolsillo y la falsa en la otra. Porque el gendarme del pueblo sabía que yo era judía. Ahora el alemán que estaba cuidando no sabía porque no me conocía. Y un señor que era un gran colaborador de los alemanes, que todo el mundo lo conocía, pasó y me dice, ponete los lentes de sol. Se ve que no había llorado, pero tenía la cara bastante descompuesta. Entonces me puse los lentes. Después pasó de vuelta y me dio un pedazo de diario y dice, póngase a leer. Y yo le hacía caso, sabiendo quién era, que yo pensé que me venía a denunciar. Y no sé por qué, me ayudó. Bueno, yo estaba esperando, haciendo la cola. De repente, la señora que estaba delante mío, se le suelta una gallina. Entonces ella trata de agarrarle, se hace un cacareo, las plumas empiezan a volar y el alemán que estaba con el francés empezó a empujarla a ella, a mí y a dos personas más detrás mío. Y subimos al ómnibus sin que nadie no controle. Bueno, así pasó. Yo iba a la estación más lejana. Y en cada estación había gente de los pueblos que venía a la parada del colectivo y le decían, miren, no vaya más lejos que están requisicionando los coches. Bueno, al fin de cuentas él empezó a asustarse y cuando ya no había más gente que yo en el colectivo me llamó y me dice, mire señorita, yo no voy más lejos. En el próximo pueblo me paro. Yo digo, ¿y qué voy a hacer? Dice, me miró, me dice, mire, es un día lindo. Usted es joven, vaya caminando, me dijo. Bueno, me bajé y tuve otra suerte, que dos chicas del colegio, que iban a ese colegio, que estaban en mi clase, estaban ahí sentadas mirando cómo llegan y van y vienen los ómnibus. Y me dice, ay, ¿dónde vas? Y yo digo, vuelvo al colegio. Dice, no, que el colegio está ocupado por alemanes, ¿cómo vas a volver? Y se empezaron a pelear a la casa de quien yo iba a ir. Bueno, al fin decidieron ellas y me llevaron a la casa de una y yo llamé por teléfono al colegio y me dijo la directora, no se mueva, deme el teléfono donde está y apenas yo podés volver, te llamo yo por teléfono. Bueno, me quedé y era la misma noche, era el 8 de abril, era la noche de Pascua.
Entonces me llevaron a una pequeña, no era una iglesia, una capillita así chiquitita, y ahí sí empecé a llorar. Cuando el cura empezó a hablar y todo, qué sé yo, me ablandó todo eso y empecé a llorar como nunca en mi vida lloré. Y las chicas me dijeron, pero ¿por qué lloras? Si es Pascua, es la resurrección, eso. Ah, yo dije, bueno, le dije cualquier cosa que me emocionaba, no sé qué. Y, bueno, me quedé aquí dos o tres días y la directora me dijo que vuelva, estaba muy triste, estaba completamente descompuesta, pálida, y nos llevó a un pueblito bien en el campo donde no había nada. A mí me tocó en la casa de una señora que estaba muy embarazada y que tenía 2 nenas y el marido era carpintero. Bueno, yo le ayudaba a ella, qué sé yo, a lo que podía, la limpieza, la comida, con las nenas. Y un día lavando la ropa, paró un coche con alemanes, que no había alemanes en esos lugares, porque eran lugares muy apartados. Y nos dijo, ¿dónde pasó el camión? Y nosotros estábamos dando vuelta de espalda, ni lo vimos el camión. Y como no le dijimos que no sabíamos, así, dice, nos hizo subir así brutalmente al jeep y nos preguntaba y la sacudía a ella y a mí. Y ella estaba con la panza, yo tenía miedo que le pase algo y yo con la palangana llena de ropa mojada que pesaba horrible. Y así como 10 kilómetros nos llevaron. Al fin de cuentas, no, la verdad que no sabíamos nada. Igual si hubiéramos sabido, no lo hubiéramos dicho. Y bajamos, nos bajaron, bueno, volvimos y el señor, el marido de esa señora, siempre me preguntaba si yo conocía personas judías, porque salían diarios con caricaturas terribles, así con las orejas despegadas, con la nariz ganchuda, el pelo así todo enrulada, una caricatura terrible de los judíos. Y me dice, yo dije, entonces tanto me preguntaba, yo dije, sí, en mi clase en Lila había una chica judía. Y me dice, ¿era como esas de la foto ahí? Yo dije, no, era como usted, como yo, normal. Bueno, y una noche me habló y me dice, mire, va a venir conmigo a ayudarme a llevar algo a un cliente. ¿No? Fue con él y resulta que en el camino me dijo, no vamos a ningún cliente, vamos a un parachutage, se llamaba, que en una parte sin árboles caía un paracaídas sin hombre nunca vi. Y traía armas, mensajes, varios paquetes, que había que ser bastante gente para sacar todo rápido, doblar el paracaídas, esconderlo, llevarlo, porque como el paracaídas era blanco, en la noche se veía y los alemanes sabían que tiraban paracaídas, entonces buscaba. Y fue así varias noches ahí y me dijo, no hable nada a mi mujer. Si ella le pregunte, usted me ayuda a arreglar algo en lo de un cliente, cualquier cosa. Él me decía lo que tenía que decirle, porque ella es muy charlatana y va a hablar demasiada. Y fui varias veces así y una noche me dijo que pasó un desastre, porque los alemanes descubrieron dónde caía y maltrataron a los dueños y como no dijeron nada, le quemaron la casa, los animales y lo mataron. Y ellos tenían una hija que iba conmigo al colegio y cuando volvió se encontró con eso y bueno, quedó muy mal. Le dijo que ella entre a trabajar en la resistencia, que así ella va a vengarse. Bueno, eso le gustó y entonces ella iba conmigo haciendo de mensajera. Nos daban, por ejemplo, una canasta con huevos, con manteca, con leche, qué sé yo qué,
para llevar a tal lugar. No sabíamos nada, ni teníamos que preguntar. Y si preguntamos no nos decían igual. Y si teníamos que saber de dónde venía y a dónde la llevamos. Bueno, una vez nos arrestaron un jeep con alemanes y nos dijeron dónde van. Y le dijimos, hay una señora mayor, sola, que no puede atenderse, que tal persona le manda un poco de comida. Ah, ¿qué comida? Empezaron a mirar los huevos y eso. Le dijimos que cuidado que no rompan los huevos porque se ve que el mensaje estaba en un huevo. Se ve que le hacían un agujerito chiquito. No sé, va, es una suposición porque no sabíamos nada. Y cuando menos sabíamos, mejor era. Porque si nos arrestaba y nos torturaba, solamente podíamos inventar. Y fuimos así todo el tiempo a llevar mensaje, nunca llevamos armas. Siempre eran mensajes, dejar algo o traer algo, siempre así. El 14 de julio es la fiesta nacional francesa y en ese pueblito había una especie de monumento donde estaban escritos los soldados muertos en la guerra de 14. Y era el lugar como, bueno, para reunirse en un momento así. Y me habían dado a mí un ramo de flores para depositar allí en memoria de los soldados caídos. Y de repente vino un señor, no del pueblo, diferente, vestido así con una blusón de cuero, botas, pero civil, ¿no? Nada de militar. Y me empieza a hablar y me pregunta de dónde soy, porque dice, usted no es de acá. Yo digo, bueno, si me lo dice, yo ya no podía negarlo. Entonces yo digo, no, yo soy refugiada de Lille y soy refugiada acá. Ah, sí. Y me mira así en los ojos y me dice, ¿y sus padres dónde están? Y digo, bueno, mi padre es prisionero y estaba tratando de inventar algo para mi madre. Y me mira así de envuelta y dice, ¿es judía? Y yo le digo que sí, a un desconocido. Y son esas cosas que suceden en la vida. Y dice, ¿no sabe lo que pasó con el humo? Yo digo, ¿qué humo? Dice, ¿y dónde está su padre? Entonces le dije la verdad después. Yo dije, los arrestaron. Ah, están arrestados, están en campo, me dijo. ¿Y el humo? Y yo digo, ¿el humo de qué? ¿De fábricas? Como vio que yo no sabía nada, dice, sí, de las fábricas y se fue. Pero me llama la atención que le dije a un desconocida que era judía en aquel momento. Y de repente pasó unos alemanes corriendo, que se escapaban de algo. Y un señor mayor, que estaba también ahí, pero más lejos así, empezó a decir, ¡Vive la France! Y empezó a cantar la marsellesa. Entonces el alemán que estaba corriendo, huyendo, se dio vuelta y lo mató. Huyendo y todo se dio el trabajo de matarlo. No, eran muy agresivos los alemanes a lo último. La nena más chica, que tenía 11 años, estaba en una casa de una señora que era muy cariñosa con ella. Y entonces un día esa chica se puso a llorar cuando le dio el beso de la noche. Y dice, ¿y por qué lloras? Dice, porque estoy pensando en mi mamá, ¿dónde estará? Y dice, ¿dónde piensa que está? Y dice, yo no sé porque fue arrestada. Y le contó la verdad, que éramos todos judías, escondidas y toda la historia. Quiere decir que toda la gente del pueblo, de los vecinos, entre ellos, donde estábamos nosotros, sabía que éramos judíos. Y la única que no sabíamos la verdad éramos nosotros. Pero se portaron bien, no hubo ninguna diferencia ni nada. Y yo pienso que por eso ese señor a cada rato me preguntaba de los judíos.
Bueno, yo me fui con esa chica, nos fuimos en autostop, no teníamos plata ni nada. El camión que nos llevó nos dejó en Limoges y yo digo, ¿y ahora qué hago? Plata no tenía, estaba en una ciudad que no conocía y de repente, pero mire que hay cosas milagrosas que suceden. Por eso yo digo que la gente que sobrevivimos fue gracias a pequeños milagros. De repente me acordé que la tía que habían arrestado, que cruzó la línea de demarcación con nosotros, ella hacía poco que había venido de Polonia y no hablaba nada francés. Y ella tenía una amiga de la infancia que vivía en Limoges y ella le escribía en polaco. Y ella me pedía siempre que le haga los sobres para escribir a su amiga. Yo escribía maquinalmente, ella me traía un sobre pasado y yo copiaba. Pero ese día, en mi desesperación, me acordé el nombre de la señora y la calle. Y que tenía un negocio que vendía zapatos, creo que ella me contaba, mi tía. Entonces dije, bueno, voy a ir a esa casa, que es lo único que sé de Limoges. Y busqué un negocio de zapatos y encontré un negocio de zapatos. Entonces cuando llegué al negocio de zapatos pregunté si se llamaba, que buscaba la señora fulana de tal. Dice, soy yo. Una señora gordita, muy simpática. Y me dice, ¿y por qué me busca? Entonces le dije, yo soy la sobrina de Bela, de su amiga Bela. Me abrazó, ¿cómo está? Bueno, yo no sabía nada de mi tía. Le conté que la arrestaron, que espero que está con vida, que no sé nada. Bueno, vení, me hizo bañar, me hizo a comer y todo, me atendió formidable. Bueno, pero yo no quería molestarla mucho. Entonces al otro día ya empecé a buscar trabajo y encontré un trabajo y me quedé casi hasta el invierno. No, un poquito antes del invierno, volví a París. A París encontré a mi tío y empecé a buscar a mis padres, porque ya empezaban a venir los primeros deportados ya. Y había un hotel en París que se llamaba el Hotel Lutetia, que existe todavía, donde todos los deportados de todos los campos, cuando llegaban, inscribía su nombre, bueno, una chica le escribía y había grandes carteles que decía, fulano de tal fue deportado tal día de tal lugar. Entonces, la gente que buscaba con esos datos podía preguntar. Y un día encontré un cartel que decía, señora fulana de tal, fue deportado el 7 de abril de 1944 de Émoutier. Entonces, y ella estaba en un hospital. Entonces, enseguida la fue a ver. Bueno, cuando yo le pregunté de mi mamá, mi hermana era la más chiquita de todos los niños que había. Y dice, sí, yo me acuerdo de su hermanita y de su mamá, pero dice, no lo busque más. Porque a los niños los llevaban directamente a la cámara del gas y su madre no la iba a dejar ir sola. Así que allí me enteré de que mi mamá había muerto en la cámara de gas. Y de mi padre era muy amigo del pueblo, de una familia que eran varios hermanos que se llamaba Papiernik. Pero el hermano menor de él, que había venido en Francia en 1933 o 4, no lo conocía yo. Yo conocía a todos los casados y a un soltero, pero a él no, porque era el menor y no iba a los cumpleaños de los chicos ni nada, no lo conocía. Y un día me llama por teléfono a mi trabajo y me dice que venga, que voy a tener noticia de mi padre, que volvió un hermano de él y que me va a dar noticia. Yo enseguida fui corriendo y me encuentra con un muchacho joven, flaco como una chaucha casi, que pesaba 34 kilos y
bueno, y me dice que él estuvo en el mismo campo de Bon-la-Rolande y después que lo deportaron con sus hermanos, que sus hermanos no lo volvió a ver y que tiene una mala noticia para darme. Bueno, yo ya cuando me dijo eso ya me imaginé, pero igual no, la imaginación y la verdad son cosas diferentes. Y me dice que no lo busque más en el hotel, decía mi padre, porque murió de casualidad entre sus brazos. Quiere decir que le pidió un poco de agua y mientras que él buscaba dónde conseguirla, falleció. Al poco tiempo, a los 2 meses de haber sido deportado, porque como tenía una salud así débil, no aguantó. Bueno, y después para consolar me acompañó al subte, al metro, y bueno, y después me pidió mi número de teléfono, empezó a llamarme y me terminé casando con él. Y él me contó justamente las cosas del campo y de todas las adversidades. Y fui a ver mi departamento donde yo vivía, porque había salido una ley que todos los departamentos poliados, quiere decir requisicionados y llevados, tenían que ser devueltos a sus antiguos dueños. Y cuando yo llegué, toqué timbre, me abrió una señora y me dijo quién era. Yo le dije, el marido era militar. Cuando yo fui al otro día, él se creía muy protegido porque era militar, era protegido. Me cerró la puerta a las narices y ni me dejó hablar. Entonces fui directo a un abogado para pedir mis derechos. Y yo trabajaba en una empresa de muebles que cada vez que tenía el juicio por el departamento y por ir al abogado, tenía que pedir permiso para salir. Y bueno, la persona que era arriba mía, mi jefa, me dejaba. Pero se ve que lo comentaba con el dueño de la empresa, que a él no lo veíamos nunca. Y él dijo que quiere recuperar un departamento, es una chica judía que fue, los padres no volvieron, espera, dice, llámela. Y me llamó y resulta que él tenía un amigo que había sido con De Gaulle en Londres y que se había creado una amistad entre ellos. Entonces le pidió que me haga una carta de recomendación y firmada por De Gaulle. Y la tuve. Bueno, cuando yo obtuve por el derecho que lo expulsa al militar ese, pero no quería que lo expulse, entonces lo fui a ver y le dije, bueno, si usted necesita más tiempo para encontrar algo, está bien. Y me cerró la puerta a la nariz, me dice que me va a hacer un pogrom, que malísimo se portó. Bueno, y unos días después se ve que él también buscó recomendación y recibió también una carta de recomendación que lo dejen en el departamento porque tenía una esposa, una hija y yo era soltera. Y firmado por De Gaulle. Entonces me convocó el prefecto de París, que era una personalidad, una oficina todo con sillones rojos, alfombra rojo, muy impresionante, y me hace sentar y me dice, señorita, tengo un gran problema. Tengo 2 cartas acá. Dice, las 2 firmadas por el general de Gaulle. Una me dice que le restituye el departamento según los derechos, y el otro me pide que la deje el señor que está con una familia. ¿Qué hago? Ahí me pregunta. Y yo cuando me dijo toda esa cosa, no soy de llorar fácilmente, porque lloré bastante por cosas graves. Me vinieron las lágrimas en los ojos y le dije, mire señor, si yo no recupero ese departamento, es como si deportan a mis padres otra vez. Entonces se levantó, me acarició el pelo, dice, usted lo va a tener. Y así fue.
Bueno, yo nací en Francia, cerca de París, de padres que eran inmigrantes de Polonia, pero que vinieron joven, se casaron en París, pero conociéndose ya. Y quedaron casi como enamorados de París, porque por la libertad, podían hacer lo que querían, podían salir, les gustó la comida, les gustó todo. Mi infancia fue una infancia normal, de cualquier chica de mi barrio, igual no tuve nunca problema, a pesar de que mi apellido Wolanowski era un apellido bien polaco y que todo el mundo sabía que yo era judía, pero no tuve ningún problema. Mi padre era confecciones para damas, sacaba trabajo de Galería Lafayette y lo confeccionaba y lo entregaba. Aparte de eso, hacía alguna cosa de medida también cuando venían cliente. Y es un trabajo de temporada. Cuando terminaba una temporada no había mucho trabajo. Y en verano era otra temporada que tampoco no había mucho trabajo. Entonces mis padres alquilaban una casita así un poco en el campo, fuera de París. Mi mamá y casa por inapto. Empezó la guerra y se tenía miedo que iban a bombardear París. Los alemanes empezaron a ganar. Entonces la gente de París se fue saliendo asustado, todos, judíos y no judíos, saliendo de París para evitar bombardeos, no se sabía lo que teníamos, la gente tenía miedo. Bueno, mi padre no estaba, se ve que estaba todavía ahí haciendo el ejército, y yo me fui con mi mamá y mi hermanita y una tía, porque yo tenía un hermanito que tenía casi 2 años menos que yo, pero que en 1937 él salió corriendo, cruzando una calle y lo mató un colectivo. Así que en mi casa la tristeza empezó realmente ese fin de año 37, porque el accidente pasó el 27 de noviembre de 1937. Bueno, nosotros llegamos a subir a un tren porque la gente se escapaba, no se sabe dónde podía, y llegamos a una playa de Bretagne que se llamaba La Baule, que era una playa muy linda. Allí alquilamos algo y al fin de cuentas los alemanes llegaron allá. Pero lo único que hicieron los alemanes cuando llegaron, en un día o 2 días desapareció todo. No se encontraba ni pan, ni chocolate, ni medias, compraban todo. Finalmente los alemanes invadieron París. París fue declarada ciudad abierta, quiere decir que no se bombardeó, y bueno, y nosotros regresamos a casa. Los alemanes invadieron París en 1900. Voss, que tenía una voz muy fuerte, debía ser un buen orador, pero era terrible de oírlo. La guerra empezó el 3 de septiembre de 1939. Nosotros estábamos de vacaciones todavía y muy asustados, los judíos principalmente, por todas las leyes que Hitler prometía, por todo el trato que prometía dar a los judíos, exterminarlo, etc. No se lo creía mucho, pero igual asustados. Y yo estaba en una colonia de vacaciones con chicos de mi edad y salió una ley del gobierno que la colonia de vacaciones no vuelven a París porque teníamos miedo que se va a bombardear, que se quede. Y me quedé hasta noviembre o diciembre allá. Yo me acuerdo que no entramos en París. Bueno, mi padre sí. Cuando la guerra empezó,
los franceses fueron movilizados, mi padre no era naturalizado, había pedido muchas veces a ser naturalizado y siempre lo rechazaban porque él era muy flaco y no era apto para ser soldado, entonces lo rechazaban porque lo que buscaban con la naturalización se llamaba carne de cañón. Y mi padre enseguida se anotó como voluntario, como todos los extranjeros se anotaron enseguida, porque querían luchar contra Alemania para evitarse todo lo peligro que prometía. Mi padre fue mandado también al sur de Francia, me parece que se llamaba Sept-Fonds, el pueblo. Y ahí se quedó un mes o dos y lo mandaron de vuelta acá. Y yo tenía dos hermanitos y nos quedábamos los 3 meses de vacaciones afuera. Y vivíamos, yo creo que vivíamos bien. Hasta el comienzo de la guerra tuve una vida completamente normal. Bueno, yo siendo chica y adolescente, seguro que mis padres debían tener problemas de trabajo a veces y cosas normales, ¿no? Pero nada de persecución ni de... Era en los años... Mis padres vinieron a Francia en 1922 o 23. Y en aquellos años, era después de la Primera Guerra Mundial, se necesitaba mano de obra. Entonces estaban acogidos bien, después cambió. Bueno, todo era así normal hasta el principio de la guerra, hasta la guerra mejor dicho. Ya en 1938 ya venían muchos refugiados de Alemania, en general hombres solos, que se escapaban porque habían perdido el trabajo, muchos médicos, abogados. Yo me acuerdo que en casa vino un médico joven que pedía trabajo y mi padre dice ¿qué sabes hacer? No sabía hacer nada de confección. Entonces le enseñó a planchar para que pueda trabajar y ganarse unos pesos. Necesitaban para sobrevivir. Bueno, eso en 1938 ya se sentía los altoparlantes, no había televisión y poca gente tenía radio. Grandísimo que había en la calle con los discursos así agresivos y virulentos de Hitler que hablaba, que iba a conquistar todo el mundo, yo qué sé, no me acuerdo qué, pero me acuerdo todavía el sonido en los oídos de esas 40 pasó tranquilo, más o menos, hubo algunos fusilamientos, eso, pero no eran a nivel así importante, no era muy divulgado. Pero el 14 igual la situación había cambiado, no había trabajo, había mucha gente ya que volvió de la guerra, muchos eran prisioneros. Los prisioneros judíos se salvaron de ser deportados, eso sí. Y el 14 de mayo de 1941, de repente, mi padre, como todos los extranjeros, recibieron una nota de la jefatura de París pidiéndole que se presente que se presente el 14 de mayo, lo recibimos antes, decía acompañado de un familiar, pero no decían para qué. Y como la mayoría de los judíos que vivían en Francia estaban contentos de vivir tranquilos y creían en lo que decían todos los monumentos, todos los papeles, libertad, igualdad y fraternidad, tenían confianza y se presentaron. Se presentaron y ya no lo dejamos salir. Al contrario, yo fui con mi mamá, mi hermanita estaba en el campo y nos dijeron de traer una frazada y algunos efectos personales que lo iban a mandar en campo para trabajar. Bueno, no lo tomamos tan mal porque había muchos prisioneros y era normal que faltaba mano de obra, pero pensamos que lo iban a mandar o al campo
o en fábricas o cosas por el estilo. Lo mandaron a un campo donde no lo trataron mal, eran más o menos 2